pero me voy a echar una pequeña semblanza, me agarro hablando de todo antes de lo que tiene el maestro. Pues se nos va a ir el recurso y doy la presentación en la ponencia que es lo más valioso. Pero quisiera que sepan quién es la persona que va a aplicar con nosotros y el valor de las palabras que va a decir sobre el nivel de capacidad que tiene. Es licenciado y maestro en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con especialidad en Derecho Electoral por el Tribunal Electoral en Nivel Judicial de la Federación. Como profesional, ingresó a laborar en el año 2000 en la quinta local ejecutiva del entonces Instituto General Electoral en Michoacán, en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Durante la etapa legislativa de la elección del 2006, la Gobernadora Electoral del Estado Mexicano, donde además fue magistrado presidente y en el Instituto Electoral de Michoacán, que actualmente se desempeña como consejero presidente. En el ámbito de la licencia, pues desde el año de 1997 está en la clases en la Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad y Posgrado de la Universidad de Michoacán y Geografía, y han sido partícipes con cursos, academias, universidades y demás, no que le tengamos que ver invitados y además con la ponencia destacada de los desafíos del proceso electoral rumbo al 2024. Maestro, tiene el micrófono. Bienvenido. Muchísimas gracias, doctora. Muy buenas tardes. Sí, a todos. Bueno, pues agradecerles, obviamente, a la Universidad Hispanoamericana la oportunidad de estar aquí. Y agradecerles a ustedes, particularmente, si me permite agradecerles a ustedes, porque evidentemente han dedicado un rato de su tarde para podernos acompañar. Espero que sea fructífera esta charla. Me gustaría más, si me lo permite, doctora, darle un viraje más hacia una especie de conversatorio, lo cual valdría la pena, sobre todo viendo aquí tanta juventud que nos va a contagiar, porque al final del día creo que el diálogo es fundamental, y más estando en una instancia, en un ambiente universitario, que de suyo ustedes lo saben, en la misma universidad, incluso en su legislación, de la propia Universidad Michoacana. Yo soy egresado de la Universidad Michoacana. La Universidad Michoacana prácticamente me ha dado todo profesionalmente y académicamente hablando, de la prepa, la licenciatura y los ustedes, la maestría. Y bueno, le tengo un cariño y un afecto muy particular a la universidad y en la propia, en su propia normatividad, tanto en su estatuto universitario como en la ley orgánica de la propia universidad, pues se habla de que la universidad es el libre espacio de expresión de las ideas. Entonces, creo que al final de cuentas eso hay que rescatarlo como esencia precisamente de todo espacio universitario como lo es este. Y también lo he dicho, y a ver aquí, pues espero que no me escuchen, porque me grande, pero yo a veces cuando estoy del lado académico, les digo que cuando está uno de servidor público tienes que cuidar lo que dices, ¿no? O pensar lo que dices, ¿no? Porque muchas veces una declaración que se te puede resbalar, generar alguna consecuencia. Pero cuando está uno en el ámbito académico, afortunadamente, más bien uno puede decir lo que piensa. Entonces, en esta tesitura, pues me gustaría más el día de hoy platicarles algunas cuestiones que son inherentes al proceso electoral. Y si me permite, yo les propondría que fuera una charla, o por la parte expositiva de mi parte, muy rápida, muy general, y tal vez más bien valorar si en algún momento si ustedes tienen alguna inquietud, alguna reflexión, con mucho gusto lo podemos aprovechar. Entiendo, bueno, obviamente entendemos que vienen de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás. Pues sí, cuando dicen la Michoacana, yo a veces les hago broma, digo, es que no es la paletería, es la Universidad Michoacana, pues yo los corrijo. Entonces, vienen de la Universidad Michoacana. ¿De qué semestre son? Ahora ya es por semestre, ya me la cambiaron, ya es sexto semestre, ya prácticamente están terminando tercer año prácticamente. ¿De qué materia? ¿De qué materia los invitaron? Criminología, de medicina, criminología y todo ese tipo de cuestiones. Bueno, digo, obviamente, a lo mejor no vamos a hablar tanto de criminología, me acuerdo mi libro de criminología de este tamaño con la doctora Ana Rosa Martínez Gallardo, maestra. Pero bueno, al final de cuentas yo creo que hay temas que son de formación jurídica, ¿no? Yo recuerdo cuando inicié precisamente en la materia electoral, allá por el año 2000, yo había salido de la facultad unos años antes,
andaba buscando trabajo, me había metido un poco a litigar, la parte del litigio no me llenó bastante. Y a gusto, y en algún momento por coyunturas de la vida, una persona que conocí me ofreció entrar a laborar al Instituto Federal Electoral como asesor. Pues evidentemente me tuve que confesar, le dije, mire, pues yo electoral no sé ni lo por lo redondos, más ni siquiera sabía que existía un código, y ahorita, por ejemplo, hay una materia, una optativa de derecho electoral en la facultad, y dije, la verdad no la conozco, pero de derecho electoral en la facultad hay dos aspectos que la verdad no la conozco, ¿no? Uno no se lo dije, pero tenía la necesidad de trabajar, entonces bueno. Pero lo otro, le dije, bueno, pues al final del día, tengo la formación jurídica, y por tener una formación jurídica, que además es una formación integral y general, pues creo que tengo los elementos como para poder mirar entrando y poder mirar empapando de lo que es propiamente la materia electoral, ¿no? Digo, al final de cuentas, como abogados, como operadores jurídicos, como estudiosos del derecho, independientemente que te guste criminalística, fiscal, laboral, mercantil, civil, penal, desarrollas un sentido común, ¿no? En términos jurídicos, desarrollas conceptos que son básicos, conceptos que son fundamentales en la parte jurídica, ¿no? Entonces, al final del día, pues ya teniendo esa base y ese fundamento, pues con mucho mayor facilidad puedes acceder a otro tipo de conocimientos, más allá de los que tú puedas estar acostumbrado o habitualmente a conocer. Déjenme decirles, si no por echarle porras a la materia electoral, que además entiendo que la van a tener ustedes en alguno de estos semestres, en los semestres que vienen, la materia electoral además tiene una virtud, me parece, que es una materia que abreva de varias otras materias, ¿no? No me van a dejar mentir los compañeros que me acompañan ahorita, compañeros del instituto, pero de pronto en materia electoral nos tenemos que meter a cuestiones de constitucionalidad, obviamente, derechos humanos, no se diga, temas de convencionalidad, no se diga, a veces tenemos que meternos en cuestiones de ciencia política, tenemos que meternos en cuestiones, por ejemplo, hasta contables, ¿no? Con esto los procesos de fiscalización que en ocasiones se tienen que hacer dentro de ciertos procedimientos dentro del propio instituto. Tenemos que ver con derecho penal, no sería también, pues incluso hay una ley general de delitos electorales, entonces que tenemos que tener algunas bases de derecho penal. Tenemos que meternos a cuestiones procesales, ¿no? Porque también está toda esta parte impugnativa de medios de impugnación, etcétera. Entonces también hay una parte procesal ahí muy importante que se tiene que poco a poco ir desarrollando. Y así, o sea, es una materia que toma, ¿no? Hasta de civil en ocasiones tenemos que entrarle ahí en algunas cuestiones. Entonces, pues de pronto, insisto, es una materia que es, pues, integral en el sentido, ¿no? De que tiene diversas aristas y tienes que ir tomando derecho administrativo, por supuesto, incluso está el derecho administrativo sancionador electoral, en fin, ¿no? Muchas otras materias. Pero bueno, el día de hoy se trata de hablarles un poco, y voy a tratar también de referirme un poco a algunos aspectos históricos, porque además creo que es importante que ustedes como jóvenes también, pues tengan esa referencia, ¿no? Porque son muy jóvenes, pues yo así viéndolos así a vuelo de pájaro, pues ustedes todos son del 2000 para acá, o sea, no me imagino a nadie de ustedes del siglo pasado, todos son del nuevo siglo, prácticamente deben de ser de qué año son más o menos que 2002 más o menos, es decir, cuando fue la famosa transición, que no fue solamente en el 2000, era un proceso histórico que venía arrastrándose en los 60, pero ya del 2000, cuando el PRI salió de los pinos, pues ustedes no estaban ni en proyecto, ustedes todavía, ¿no? 2002, seguramente el siguiente punto importante y complejo fue 2006, pero pues usted los agarró en el kinder, ¿no? O sea, seguramente pues no dimensionaban que era el voto por voto y casilla por casilla, ¿no? Siguiente elección coyuntural 2012, tendrían 10 años, prácticamente la edad que tiene mi niño, o sea, andarían como cuarto de primaria aproximadamente, ¿no? Y de ahí pues casi nos vamos al 2018, ¿no? Esta última elección, 2018, ustedes qué tendría de qué, 16 años más o menos, por ahí, o sea, todavía ni siquiera votaron ustedes por los que están ahorita, ¿no? Entonces, pues ya, o sea, su primer voto debió haber sido pues en esta elección del 2021, prácticamente, ¿no? Para la gobernadora aquí en Michoacán, y bueno, de ella se está preparando para la que viene. ¿Qué quiero decir un poco con esto, Juanes? O sea, al final de cuentas, digo, qué bueno por ustedes, ¿no? Por su juventud, qué padre, pero con todo cariño, pues es tener todo este contexto, ¿no? Tener claro todo este proceso, porque además esto que estamos viviendo es un proceso histórico. Mucho de lo que estamos viendo ahorita
Sí, se puede dimensionar de una mejor manera si atendemos y vemos qué es lo que ha sucedido y qué es lo que viene viniendo en el pasado. A lo mejor de pronto ustedes, ahora que hubo una discusión, seguramente escucharon todo esto que del plan B, que del INE, que el IFE, que la gente salía y nos desgarrábamos las vestiduras y cómo era posible, que el autoritarismo. Pues muchos a lo mejor volteaban y ven, y ven, ¿y estos qué traen? ¿No? Así como qué les picó, o por qué esta situación, o qué es lo que está sucediendo. Digo, con todo respeto y cariño, pues a lo mejor muchas cosas ustedes decían, bueno, pues sí, el plan B, y dijera la filósofa Lucerito, o sea, o dijera Minerva, pues chido por ti, o sea, ¿no? O sea, ¿qué tiene que ver este plan B? Claro, si nosotros lo vemos en perspectiva, si vemos este proceso histórico que, como les digo, viene, yo no me atrevo ni siquiera a hablar del 2000, cuando muchos dicen que por fin se logró sacar al PRI de los pinos, yo ni siquiera me quedaré ahí. Yo prácticamente en esta parte del proceso histórico me voy hasta los 60. Fíjense, hasta los 60, prácticamente cuando mi padre también andaba en el borlote, sí, cuando mi papá andaba por allá en aquellos tiempos, ¿no? Estos movimientos estudiantiles del 68, que uno los ve muy lejanos, pero al final del día créanme que no lo es tanto. Movimientos estudiantiles que además iniciaron aquí en San Nicolás, ¿sí? O sea, los procesos de contestatarios de la juventud iniciaron en San Nicolás. Ya después se trasladaron y se llevaron a la Ciudad de México, y pues allá obviamente fue donde tuvo el auge, pero que además fue un movimiento social, no nada más era un movimiento de estudiantes, claro que era un movimiento de la juventud exigiendo libertad de expresión, exigiendo que se les tomara en cuenta, pero además un movimiento que se ve marcado por un contexto social y político bien interesante, ¿no? Es el tema de las izquierdas, es el tema del socialismo, es la época de la libertad, a lo mejor ustedes no se acuerdan, ¿no? Ustedes ya son de chavos para acá, pero bueno, había algo que se llamaban los Beatles, ¿no? Y entonces en su momento, pues era esa parte contestataria, esa parte cultural, era la parte de la liberación, ¿no? Sexo, amor y drogas también, a Vándaro, ¿no? Donde hicieron echar el churro allá los chavos, escuchando el rock and roll, todos greñudos. Era parte de la cultura. Digo, ahorita realmente lo comparas, ¿no? Con, ¿cómo se llaman estos artistas medio estas cosas? Que nada que ver, pero bueno, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Medio qué? Bueno, Peso Pluma, ¿no? Y el medio es el otro chiquito, ¿no? El medio pluma, medio metro. Bueno, eso es bueno, hagan de cuenta, ¿no? Banda, ruedas de ahorita y uno se desenfrena y esas cosas. Pero bueno, fue un proceso muy importante que tuvo puntos culminantes, por ejemplo, en el 68 con esta represión del 2000, pero que además esta represión del 2 de octubre del 68 trajo consecuencias políticas muy fuertes y obviamente puso en jaque la democracia en este país. Una consecuencia de eso fue la elección del 76, donde solamente llegó a haber un candidato presidencial, no sé si las han platicado, es a un solo candidato. Se llamaba José López Portillo, uno solito, no hubo más candidatos. Con el solo hecho, y él lo dijo en una entrevista, con el solo hecho de que votara él y su mamacita por él, en un esquema donde gana el que tenga más votos, con eso era suficiente. Él ganaba. Sin embargo, cómo te explicabas a ti mismo y cómo le explicabas al mundo que eras un país democrático si solamente habías tenido un candidato? ¿Sí? Trae como consecuencia eso la reforma del 77, donde se abre el sistema, donde se crea o se constitucionalizan los partidos políticos, se elevan a rango constitucional los partidos, se generan condiciones para fomentar la formación de partidos políticos, porque además era mucho mejor tener al partido político conformado en el Congreso, aunque fuera con 3, 4 diputados, que tenerlos de manera subversiva en las calles, sí, pegando panfletos y convocando a la insurgencia, ¿no? Entonces, pues mejor les aviento el gancho, a ver si logro formarlos, aparte les doy un dinerito y pues ahora le vamos, ¿no? Entonces, ahí surge incluso la representación proporcional que ahora a veces es tan cuestionada, ¿no? Ahí surge, o sea, los partidos políticos me quedaba claro que no le podían ganar al partido oficial en aquel entonces, pero si sumo tus votos, aunque hayas perdido de un distrito, más los de otro distrito, más los de otro distrito, más los de otro distrito, aunque todos ellos has perdido, te hago una bolsita de votos y en función de esa bolsita de votos te doy diputados para que tengas en el Congreso. Claro, no van a ser lo suficientes como para que me ganes una votación en el Congreso. Yo te voy a seguir ganando las votaciones en el Congreso, pero por lo menos ya abrí un espacio para que tú te desahogues. ¿Sí? Avanzamos los 70, llegamos a los 80, presiones otra vez, la oposición va creciendo, va exigiendo la oposición, se va desgastando estas cuestiones
Y llegamos al 85, parecerá broma, pero el 85 con el terremoto del 85 genera un efecto político. Pues obviamente tanta gente. A ver, una característica del 85 comparado con los terremotos que hemos tenido en los últimos años es que en el 85 no había comunicaciones, no había internet, no había nada. O sea, imagínense el 85, o sea, no había nada. Se cae toda la infraestructura, se cae teléfonos de México y todo el mundo queda incomunicado, ¿sí? Y obviamente el Estado como tal se vio rebasadísimo por la sociedad civil, o sea, de pronto el Estado no supo qué hacer, ¿sí? Así hubiera sacado a los militares a ayudar al rescate, el famoso plan de N3, y no les alcanzó, tuvo que salir la sociedad civil. Si ustedes ven fotos del 85 van a ver pura sociedad civil removiendo los escombros. No había las maquinarias que había ahora, no había toda la tecnología que había ahora, no había las cuatro patitas ahora que son los que rescatan como lo hay ahora. O sea, no había una cultura incluso de prevención en seguridad como la que tenemos ahora, ¿sí? Esa sociedad civil desbordada, a la postre, se organiza los afectados de los edificios de Tlatelolco, los afectados de no sé qué, los afectados de todo, van empezando a conformar esta famosa sociedad civil organizada. Para muchos, la factura de molestia y de enojo de esa sociedad se trasladó a las elecciones del 88, ¿sí? Que además recordarán que es cuando un líder de este partido, que es Cuauhtémoc Cárdenas, el hijo del Tata Lázaro Cárdenas, se escinde del partido oficial y entonces se va por la libre a buscar su propia candidatura, ¿no? Entonces, eso más sumado a la molestia de la gente, pues obviamente genera lo que conocemos la crisis del 88. Y de la crisis del 88, de lo que más se habla es de la famosa caída del sistema. O sea, se cayó el sistema. De pronto en la noche, el sistema, digo, no era un PREP como el de ahora, ¿no? El PREP, ustedes vieron el Estado de México, en la madrugada ya tenía contabilizadas prácticamente el 100% de. A las 10, 11 de la noche hubo un ejercicio de conteo rápido, estadístico, muy, muy, muy exacto casi. Y a las 9 ya tenías tus resultados. Hoy los PREPs tú lo levantas, cierra la casilla a las 8 de la noche, agarras un teléfono celular, tomas el pantallazo y automáticamente lo subes a las nubes, encriptada toda la información, baja a los centros de cómputo donde hay decenas de chavos capturando la información con sus medidas de seguridad y automáticamente casi te está apareciendo en pantalla la imagen del acto. ¿Sí? En la última elección nosotros a la 1 de la mañana traemos ya más del 50% de la información arriba, más el conteo rápido que se hizo desde el INE. Prácticamente a la 1 de la mañana ya teníamos nosotros al ganador en la última elección, con toda la complejidad técnica que esto tiene, ¿no? O sea, el PREP no es cualquier cosa, pero bueno, ya la tenías. En el 88 se nos cayó el sistema, se cayó el sistema, ¿sí? Y en la noche iba ganando uno y en la mañana iba ganando el otro, con toda la complejidad, obviamente, política, social que evidentemente generó este tema. ¿Cuál es la consecuencia de esa coyuntura? La creación de órganos electorales precisamente como el IFE y en su momento como el TRIF. Sí, es decir, el IFE, perdón, que es el antecedente del hoy el INE, y el TRIFE, que es el antecedente de lo que hoy es la Sala Superior o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sí, se crean derivados de esa coyuntura. ¿Cuál era la lógica? Que la autoridad no organice las elecciones, porque cada que organiza las elecciones siempre ganan ellos. ¿Sí? Es como que el que organiza la rifa, pues siempre gana el que organiza la rifa. ¿Cómo le hace? Pues quién sabe, pero es el que gana. Entonces, ¿qué es lo que se exige? Que haya un órgano autónomo, que no tenga un cordón umbilical hasta la Secretaría de Gobernación. Incluso cuando surge el INE, el IFE, perdón, todavía en los primeros años el secretario del IFE era el secretario de Gobernación. Por eso ahora que sale la gente a las marchas y dice, oye, a ver si con este plan B yo no quiero que otra vez la Secretaría de Gobernación se encargue de levantar los listados nominales y de tener el control del listado nominal. ¿Por qué? Porque lo que pasaba antes era que los muertos se levantaban a votar. O sea, de pronto resultaba que había votado Juan Pérez y Juan Pérez hacía hace 5 años que había fallecido. Ah, pero había votado por el partido oficial. Ah, entonces, esas medidas y esa necesidad de sacar a estos órganos del control del poder es el tema. A ver, es como lo que está pasando ahorita. A ver, ¿por qué de pronto, si han escuchado ustedes este tema de los órganos constitucionales autónomos? Son poderes que no pertenecen a los 3 poderes clásicos. ¿Cuáles son los clásicos? Los que nos repiten desde la primaria, que son ejecutivo, legislativo y judicial. Son los que nos enseñan desde la primaria.
Estos poderes autónomos, sí, tienen varias características, entre ellas, son órganos que están constituidos desde la Constitución, o sea, no es que se le antojaron a alguien, no, están desde la Constitución. Dos, requieren de cierta autonomía, ¿sí? Precisamente por la naturaleza de los temas que abordan. A ver, acceso a la información. ¿Por qué es tan importante el acceso a la información? ¿No? Oye, ¿y por qué es tan importante que esté en un órgano autónomo? ¿Por qué? Porque cuando no existían estos órganos, fíjense, el acceso a la información está desde la reforma del 76 que mencioné hace rato, ¿eh? Pero fue hasta el 2000, pasado el 2000, casi ahí como cuando andaban naciendo ustedes, andaban haciendo también el INAI, ¿sí? Que ahorita es el INAI, ¿sí? ¿Y cuál es la función del INAI? Garantizar el acceso a la información, pero la información que generan, ¿quién? Los poderes del Estado. ¿Por qué? Porque cuando no existían estos, ¿ustedes saben cuándo había acceso a esa información? Pues nunca, ¿sí? Entonces, a ver, espérenme, pues necesito esa información porque además se están gastando mis recursos públicos, ¿sí? Por cada cerveza que me compro también pago impuestos y por el gansito que me echo también pago impuestos. Poquitos, pero ahí se va. Si es recurso público al final, ¿en qué te lo estás gastando? ¿Cómo estás tomando decisiones? Entonces, por eso yo necesito una instancia que proteja ese derecho. Derechos humanos en su momento. ¿Por qué autónomo? Pues porque quien volaba los derechos era la propia autoridad. ¿Ustedes cuándo creen que iba a reconocer la autoridad que violaba derechos humanos? Nunca. Entonces, pues, órale, construyamos un órgano autónomo. El famoso INEGI. ¿Cuándo creen ustedes que iban a dar cifras reales de pobreza, de desigualdad y eso? Pues nunca. ¿Por qué? Porque su jefe era el presidente. ¿Ustedes creen que el presidente en turno iba a decir, ah, sí, estamos bien jodidos en pobreza, ah, sí, hay mucha desigualdad? Pues no. ¿Qué tenemos que hacer? Pues órgano autónomo. Y así muchos órganos autónomos responden a esta lógica, ¿sí? Para que verdaderamente funcionen y para tutelar y garantizar realmente los derechos, tenemos que sacarlos del control de los órganos de poder y que también entren en esta dinámica de los tres poderes, de pesos y contrapesos, ¿sí? Pero bueno, vamos avanzando, ya me voy más rápido porque creo que por la historia me estoy colgando, pero creo que es importante, insisto, ¿por qué viene esta lógica, no? Llegamos a los procesos ya del 94, llegamos al 97, ya en el 97, todavía en el 94, ¿saben quién calificaba la validez de una elección? Es decir, calificar en el sentido de, ah, esta elección sí cumplió con todos los requisitos de validez y por lo tanto es válida. ¿Quién calificaba eso? Eran los propios órganos políticos, eran los mismos diputados electos los que decían que su elección había sido válida, ¿no? Ya en el 94 empiezan a involucrarse los tribunales electorales. En el 97 se rompe ya con esta, se llamaba autocalificación, o sea, yo me autocalifico a mí. El primer presidente, la primera elección que se calificó por un tribunal fue la presidencial, fue la del 2000 de Vicente Fox Quesada. Sí, pero hasta el 2000, un tribunal fue quien terminó diciendo, esta elección es válida, así, ¿no? Y a la postre también hubo elecciones que el tribunal dijo, estas no son válidas. No de presidencial, no ha habido ninguna, pero llegó a tomar elecciones de gobernadores, de presidencias municipales, no aquí mismo en Michoacán hubo presidencias municipales que se anularon. ¿Sí? ¿Por qué se anulan? Porque no cumplen con estos requisitos de validez. ¿Cuáles son los requisitos de validez? Pues que sean elecciones libres, que sean auténticas, que no se violente y muchos otros requisitos, ¿no? Hoy, por ejemplo, seguramente las compañeras, como ustedes escuchan muchos estos temas de violencia política de género. Bueno, si una elección trastoca y fomenta y comete violencia política, se anula, porque no cumples con estos requisitos de validez. En fin, pero eso, fíjense, ya estamos hablando del 2000, de los 2000, ¿sí? Llegamos a la elección del 2006. Para eso, si ustedes han visto estas películas de la ley de Herodes y todo el poder y eso, ¿no? Te empiezas a dar históricamente un poco la idea de cómo antes, cómo funcionaba este sistema político en este país, pues era un sistema vertical, o sea, el de arriba tenía una ideología y los de abajo tenían la misma ideología. Entonces no había esos contrapesos reales, no había oposiciones, ¿no? Entonces, ya para las finales de los 90 se empieza ya a haber oposición. De pronto ya el presidente es de un color, el gobernador es de otro color, en los 2000 no se diga, ¿no? El presidente de la República es de un color, el gobernador es de otro color y el presidente municipal es de otro color.
¿no? Ahora la bronca es ver cómo se ponen de acuerdo los tres en beneficio de la ciudadanía, porque cada quien jala por su lado. Pero este fenómeno es el que se conoce como gobiernos compartidos o gobiernos divididos, ¿no? Pero bueno, seguimos avanzando. Llega el 2006, cuando ustedes están en el kinder, se da este tema coyuntural de una elección muy cerrada, con muchas situaciones, la intervención, por ejemplo, de elementos externos a la elección. De pronto, poderes empresariales se involucran en la elección. Los medios de comunicación se involucran en la elección, ¿sí? Y eso desequilibra la elección y rompe la equidad de la elección. O sea, el hecho de que de pronto tú veas que un sector empresarial entra a la elección a favor de un candidato y en contra del otro, pues ya te genera ahí un desequilibrio, ¿no? El hecho de que los medios de comunicación participen también, porque antes, fíjense, antes en este país los spots que salen en la televisión de los partidos lo pagaban los partidos, antes del 2007. Había estudios de que un candidato o candidata, pero más candidato, porque todavía no llegábamos al tema de la paridad, pero que un candidato pudiera ser competitivo en una elección, tenía que gastar casi el 80% de sus gastos de campaña en medios de comunicación. O sea, tenía que pagar los spots en televisión, spots en radio y pagar periódicos, porque antes sí había periódicos. No todo era digital como ahora. Hoy hay un periódico, creo nada más, La Voz de Michoacán y cuál, ABC, ¿verdad? De Michoacán son los dos que salen impresos. Impresos. ¿Cuál tiene? Ah, bueno, Publímetro, que es el regalo, son tres. Son los únicos que antes había más. Entonces tenías que estarle pagando al periódico para que hablaran bonito de ti en la campaña. Entonces, el 80% de tus gastos de campaña lo tenías que pagar en esos servicios, ¿sí? Para ser competitivo, ¿sí? Entonces, de pronto, tú ibas a contratarle, ¿no? Y tenías a Televisa. Entonces yo llegaba a Televisa y le decía, oye, ¿sabes qué? Necesito spots, horario triple A, ¿sí? En el canal de las estrellas, de Acomo. Y ya, bueno, pues como tú eres cuate, te lo voy a dejar a 1,000 pesos el segundo. Órale, va. Y luego me iba a TV Azteca, igual hoy sabes que necesito spots en horario triple A, después de los del compañero para rebatirle sus spots, ¿sí? Como el segundo, ¿sí? Digo, por decir, pues, no, pero puede pasar, o sea, ellos son por segundos, ¿no? 30 segundos, 20 segundos, ¿no? Y por decir algo, si él me lo dejaba a 1,000, llegaba a TV Azteca y decir, pues por ser tú 2,000 pesos. No, fíjate, pues si el otro me lo está dejando a 1,000, pues hazle como quieras, esto es una relación comercial. Yo ofrezco un servicio, tú lo necesitas, si quieres, bien, y si no, hay otros que ocupan esos spots. Eso genera una inequidad en la campaña, por supuesto, pues el que tenga más lana o incluso el que sea cercano al candidato, pues era el que tenía facilidades y tenía mayor presencia en los medios de comunicación, ¿sí? Por eso, después de la elección del 2006, creo que hubo dos temas que fueron centrales, derivados de esa coyuntura, de ese pique, que además se alimentó por la corta diferencia entre ambos. Es una diferencia mínima entre el primero y el segundo lugar. ¿Cuáles fueron las enseñanzas de ese 2006? Primero, este famoso voto por voto y casilla por casilla, ¿sí? Es decir, que hoy en día, si hay una elección muy cerrada y la diferencia entre primer y segundo lugar es de igual o menor a 1%, se abren todos los paquetes y vamos a revisar y vamos a ver si se contó bien, ¿sí? Ese fue como uno de los principales consecuencias o efectos de ese 2006, que además se abrieron muchos paquetes. Pero bueno, esa es otra historia. Pero el otro tema que fue fundamental y que no es menor es un nuevo modelo de comunicación política. De pronto, usted lléveme el tiempo, porque si no, yo sí me puedo. De pronto, fíjense que de pronto, un día, les platico la anécdota, y perdónenme, pero un día su servidor iba, insisto, les estoy hablando 2007, ¿no? Yo iba rumbo a la casa de ustedes en aquel entonces, y empiezo a escuchar una legata en el radio. Le cambio de señal y la misma legata, dije, pues es lo mismo, y le cambio a otro canal, y lo mismo, o sea, pareció una especie de cadena nacional, ¿no? Ya en estas cadenas, bueno, creo que ya casi ni hacen, pero estas cadenas nacionales donde todos se tienen que conectar a una señal que se lanza desde el Estado, ¿no? Para algún mensaje del presidente o alguna cuestión así. Llego a la casa de ustedes y prendo la televisión y me doy cuenta cuál era la legata. Así como se las platico literal, Imagínense ustedes un salón en el Congreso de la Unión allá en México,
De un lado, así como estaban ustedes, todos los medios de comunicación, ¿sí? Desde un López Dóriga, una Pati Chapoy, una La Torre, o sea, así, los medios tras, ¿no? Y del otro lado, los diputados y senadores de todos los partidos, ¿sí? Del PRI, no sé, del PRD en aquel entonces, y los diputados les soltaban unos fregadazones a los, les decían sus dos, tres cosas a los de medios, y los medios se las regresaban, es que ustedes diputados son unos mercenarios, no sirven para nada, la gente no los quiere, no representan nada, ta, ta, ta. Y los otros decían, no, pues es que ustedes nomás están lucrando porque están ganando más de 2,000 millones de pesos por la venta de spots y de espacios cuando son las campañas, no les interesa la democracia y que no se les olvide que lo de ustedes son concesiones y el día que nosotros queramos les quitamos esas concesiones. Claro, pues la discusión eran dos temas. Uno, sí, ciertamente la cuestión económica, o sea, hablar de más de 2,000 millones, en aquel entonces, 2,000 millones de pesos de ingresos que tenían los medios de comunicación solamente por la venta de espacios, ¿sí? Para la propaganda política electoral, pues estamos hablando de una buena lanita, ¿no? ¿Y cuál era el otro tema? El modelo de comunicación, ¿no? La permisividad que tenía el propio modelo de comunicación, ¿no? Para no hacerles largo el cuento, al final se impuso la decisión de los legisladores y dijeron, en este país no se vuelve a pagar un peso por spots en radio y en televisión. Todo lo que se gaste de spots de las autoridades electorales o de otras autoridades y de los partidos políticos van a ser tiempos de Estado. Y se acabó el tema. ¿Sí? Y solamente van a aparecer en tiempos de Estado. O sea, ninguna persona, ya no los consejos coordinadores, ya no Sabritas, ya no Cumex, nadie va a poder ir a comprar spots para un candidato o candidata. Ni los mismos partidos van a volver ahí a comprar spots, ¿no? Entonces eso pues tuvo un impacto muy importante en el tema del modelo de comunicación política, no de comunicación en general, de comunicación política, actores políticos y la interacción con la propia ciudadanía. Ahora, lo que tenemos que preguntarnos tal vez hoy es si ese modelo de comunicación está siendo eficiente. O sea, ¿realmente ustedes de escuchar tantos spots, realmente les convence? ¿Sí les transmite algo? ¿Sí les genera algo? ¿Sí les provoca un sentimiento? Después de ver un spot, ustedes salen con ganas de ir a votar por esos candidatos, porque de plano, ahí es donde muchos han dicho hasta dónde este modelo funciona. Son millones de spots, te están bombardeando todos los santos días, uno tras otro, uno tras otro. ¿Sí? Después hubo toda una serie de complicaciones ahí, porque luego, me acuerdo que una vez en el Super Bowl, a medio Super Bowl metieron los spots de un partido político, a la final de no sé qué otra, en las telenovelas metían los spots, ¿no? Y la gente se enojaba y le echaban la culpa, y decían, pues es que el IFE me está ordenando que lo haga, Los ¿no? calzoncillos de los boxeadores. Ah, bueno, esa fue 2010, 2011, 11, los calzoncillos de Juan Manuel Márquez. Sí. Él pelea el sábado previo a la elección aquí de Michoacán y resulta contra Manny Pacquiao la peleó y resulta que en los calzoncillos traía el emblema del PRI, ¿sí? Hasta ahí todo bien, podría decirse. El detalle es que al día siguiente, la nota en varios periódicos, particularmente, bueno, aquí nos tocó vivirlo en Michoacán, lo primero que tú veas en el periódico era la foto grande de Juan Manuel Márquez en acción durante la pelea, ¿no? Y pues lo primero que se veían eran sus calzoncillos y decía PRI, ¿no? Entonces para muchos esa fue una cuestión indebida porque estabas haciendo promoción el propio día de la jornada electoral. Ese tema, aunque el PRI se deslindó, pero ese tema más una transmisión precisamente en una cadena televisiva, no sé si era CB o algo así, de un cierre de campaña, fue lo que llevó, si mal no recuerdo, aquí esta vez si Randy me ayuda, esos elementos llevaron a la nulidad de la elección de Morelia. En el 2011, sí fue la de Morelia, ¿verdad? Un 28 de diciembre porque creíamos que había sido una broma del Día de los Santos Inocentes. No, era en la madrugada y a mí me dijeron, oye, no es broma, ¿verdad? O si es broma, no sabemos qué, porque fue en la madrugada cuando Toluca, Sala Regional Toluca, determinó la nulidad de esa elección por inequidad por esos temas, entre otros, pues el tema de la transmisión, de los cierres de campaña y lo de los calzoncillos el domingo, igual todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, ya mucho de eso era derivado de este modelo de comunicación. O sea, hay que empezar a cuidar la propaganda que no genere efectos perniciosos a los procesos electorales, ¿no? Ya previamente en Michoacán se había anulado una elección en 2003 en Zamora
porque el dueño de las 4 radiodifusoras más importantes de la región era el candidato. Entonces ya se imaginarán de quién hablaban en todos los espacios y en las noticias de las radiodifusoras, pues de él. Pero además, él era el presidente del patronato pro construcción de la Catedral Inconclusa de Zamora. No sé si la ubican. ¿No hay nadie aquí de Zamora? En Zamora, ¿sí ubican la Catedral de Zamora? Bueno, esa catedral durante muchos años estuvo inconclusa, o sea, estaba hasta la mitad de construida. Sí, prácticamente debió haber sido pues después del 2004, 2005, por ahí, 2010, por ahí que la terminaron tal vez, hasta el final prácticamente, pero tú entrabas y era terracería por dentro, hasta el fondo, no sé si se acuerdan de esta pared donde se veía que fusilaban a los cristeros en su momento, ahí se veían las señales, pero estaba inconclusa, entonces había un patronato ahí en Zamora que recababa fondos a través de donaciones para ir terminando de construir la catedral inconclusa. Entonces, él como presidente de ese patronato se hizo difusión, entonces decían, pues o sea, ¿por qué tienes que votar por mí? Pues porque soy el presidente del patronato, pero además puso símbolos religiosos. Entonces, esa utilización de símbolos religiosos también se utilizó como argumento para decir que la elección había sido indebida, porque tú no puedes utilizar símbolos religiosos en las elecciones. Ha habido padres que en las iglesias el domingo llaman a votar, voten por el candidato que va a defender la vida, ¿no? Y salías al atrio y veías una barba. Oh, Ignacio Hurtado, el candidato que defiende la vida. ¿No? Entonces ya, pues no sé, tú estás diciendo por quién va a votar, ¿no? Se han anulado esas elecciones. Aquí hubo una, ay, se me olvidó el nombre, pero en el cierre de campaña hace unos carros alegóricos. Entonces en el carro alegórico pone unas urnas y a un lado pone a la Virgencita de Guadalupe y del otro lado pone a San Judas Tadeo, ¿no? Y bueno, y ya en el cierre de campaña le da las gracias a las organizaciones religiosas que lo apoyaron, y pues también se anula. Pero bueno, son de las cosas que anteriormente no. ¿Por qué es importante y por qué traigo esto? Porque en materia electoral, y ustedes lo saben, ya pasaron por constitucional y por derechos humanos, ya saben la importancia de los principios jurídicos y de los principios constitucionales. ¿Sí? O sea, hay principios y hay normas que están en la Constitución que tienen esa calidad de principios y que están por encima de las reglas incluso que pueden existir en algún momento. ¿Sí? Y estos principios son los que muchas veces se tienen que preservar dentro propiamente de un proceso electoral, ¿no? Llegamos 2009, seguimos, llegamos 2006, ya se fue el voto por voto, ya había superado, llegó el tema de las tarjetas de Monex, temas de fiscalización, recursos económicos triangulados por todos lados. Bueno, anteriormente 2000 ya había salido Amigos de Fox, que había sido un temazo. Amigos de Fox y Pemesgate fueron las dos sanciones más grandes que ha impuesto una autoridad electoral en contra de partidos políticos por la utilización de recursos económicos de manera paralela a una campaña. O sea, el PAN llevaba su campaña con su candidato que era Vicente Fox, pero a un ladito de ellos había otra asociación que se llamaba Amigos de Fox, recabando recursos y esos recursos los inyectaba a la campaña. Pero eran recursos indebidos. ¿Por qué indebidos? Porque venían de asociaciones, de empresas mercantiles, venían de iglesias, venían desde el extranjero algunos recursos. Se hizo todo un análisis del sistema bancario, en el sistema bancario para ver de dónde venían esos recursos. Y Pemex Gate, pues era un recurso que había salido del sindicato petrolero, se lo pasa. Bueno, Pemex fue un préstamo que le hizo al sindicato petrolero y después el sindicato petrolero se lo pasó al partido. Y sacaron ese dineral y vayan ustedes a saber dónde quedó. ¿Sí? Pero han sido las dos sanciones más grandes que ha impuesto una autoridad electoral hacia ciertos partidos políticos. ¿Qué quiero decir con esto? Otro tema central en las elecciones es la fiscalización de los recursos. ¿De dónde viene el dinero? ¿A dónde va? ¿Y en qué se gasta? ¿Sí? Si viene de ámbitos indebidos, y cuando hablo de ámbitos indebidos, no nada más hablo de lo que mucha gente habla de que el crimen, no, a ver, también viene de sectores empresariales. Pues órale, pues, le entro a la campaña ahorita contigo, no voy a bronca. ¿Cuánto ocupas? 2, 3 meloncitos, órale, va. Ya cuando ganes, pues ahí hablamos con las licitaciones y con las obras que vas a construir. Ahí nos emparejamos. O de otros ámbitos, ¿sí? En la doctrina italiana hay autores que hablan mucho de los poderes salvajes. ¿Sí? Estos son estos factores de poder que existen dentro de la sociedad, pero que no es el poder institucional, o sea, no es un ejecutivo, un legislativo, un judicial, pero ejercen un poder. El sector empresarial ejerce un poder. Las iglesias ejercen un poder, ¿sí? Y así puedes a lo mejor tener otros 2 o 3 poderes, tal vez, ¿sí?
pero que no están regulados, no están controlados. Entonces, el tema de la fiscalización es menor. O sea, primero, ¿de dónde viene la lana? ¿Sí? Porque digo eso, los topes, pues sí, suena muy bonito, pero ya me han dado metido en esto. Ustedes saben que solamente un día, que es el día de la elección, es una buena lana la que le tienes que meter. El famoso día D. Y no estás hablando de 100, 200, 300 mil pesos, ¿eh? Ese solo día, ¿eh? Lo que implica en términos de movilización, ¿sí? Entonces, ¿de dónde viene la lana? ¿En qué se usa? ¿A dónde va? Digo, porque si es para repartir y comprar votos, pues no es creo que el mejor, ¿no? Si es para comprar tinaco, cemento y todo eso para darle a la gente. En 2012 fue lo que sucedió. Digo, causaba risa, pero las pruebas del fraude eran puertas, tinacos, chivos, puercos, borregos. Suena risa, porque eran las pruebas. Es más, esas pruebas llegaron al tribunal. Cuentan las anécdotas de cuando los chivos, borregos y eso llegaron a la oficialía de partes del tribunal electoral. La preocupación es, güey, o sea, contraten un veterinario porque donde se nos mueran las pruebas ya valió cacahuate. O sea, tenías que resguardar esa porque eran parte de las pruebas del fraude. Suena banalidad, pero desgraciadamente llegamos a un extremo en este país en que andábamos regalando tinacos, puertas, cemento, cajas. Hasta apenas ahora, después del 2012, es cuando regresamos a este esquema de la propaganda utilitaria y de la propaganda textil. Si ustedes le preguntan a sus papás o a sus abuelitos cuál era la propaganda que se utilizaba en antaño, principalmente destacaban dos, tres elementos. Bolsitas del mandado, las gorras, pero de estas que tenían cojincita dentro, y playeras. Hasta ahí. Si ustedes ven ahorita, como que otra vez regresamos a eso. Ahorita, bolsitas, textiles, playeras y eso. Pero en el Inter, del 2012 para atrás, de verdad llegamos a ese extremo, ¿eh? Se regalaban máquinas de coser, cemento, puertas metálicas para la gente, pacas. O sea, todo eso sí se regalaba, ¿sí? Con tal de convencer a la gente que votara para mí. O sea, esa era la propaganda que se utilizaba. O sea, sí llegamos a ese extremo. Por eso en el 2000 dijo, no, ya, espérense. Esto ya es un escándalo. ¿Para qué vamos a terminar regalando para que la gente vote por nosotros? Y por eso una de las reformas precisamente del Pacto por México 2012 fue precisamente eso. Regresemos a propaganda utilitaria, pero solamente de material textil. Entonces, otra vez como que regresamos al tema de las playeritas y ese tipo de cosas. Pero bueno, ya valió eso. A ver, rápido, desafíos un poco en este contexto. Pues el tema de las precampañas, ¿qué va a pasar con las precampañas? Ahorita lo estamos viendo. Si se han fijado, de estos días es uno de los temas que está dominando políticamente hablando. Y más que las precampañas, estamos hablando de este proceso interno que se está llevando en un partido político. Eso no es precampaña, son actos anticipados, sí o no. Claro que hay unos desafíos de logística muy grandes para las autoridades, ¿no? Instalar casillas, designar órganos desconcentrados. Hay un tema bien interesante que es la libertad de expresión. Y nada más pongo ejemplos. 2006, Calderón contra Andrés Manuel. Spots en radio y televisión. Uno le decía al otro que era un mentiroso y el otro le decía al otro que era un peligro para México. Esas eran las expresiones que se usaban. Ojo, peligro para México, mentiroso. Ese tipo de expresiones, cuando pasaron por el tamiz del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, consideraron en aquel entonces que eran expresiones perniciosas al proceso electoral y por lo tanto, bájense sus spots. Hace algunos años, 2006. Hoy decirle peligroso o mentiroso al otro es lo de menos. Hoy prácticamente casi hasta se mientan la madre. ¿Por qué? Porque hoy el parámetro es otro. Mientras no hagas una imputación de la comisión de un delito, es libertad de expresión. Puede ser incómoda, puede ser vehemente, puede ser molesta, pero es libertad de expresión. Nada más no imputes un delito. O sea, no le digas asesino, no le digas violador, no le digas ratero, narcotraficante, no. ¿Sí? Dile otras cosas, pero esas no. ¿Sí? Fuera de eso, es libertad de expresión. ¿Sí? Dice un amigo, no te gustan los fantasmas, no salgas de noche. ¿Sí? No te gusta que te digan tus cosas, no te metas a la política. ¿Sí?
Entonces, pero fíjense cómo ha cambiado los ámbitos de la libertad de expresión del 2006 a ahora. Hoy lo vamos a ver, redes sociales. Hoy redes sociales es un tema fundamental. Los algoritmos en las redes sociales. Chútense el documental de Cambridge Analytica. Si pueden, véanlo. Cómo desde los algoritmos puedes controlar las percepciones ciudadanas. Si a ustedes les gusta el reggaetón, les aseguro que en su celular no les va a salir así de manera aleatoria Juan Gabriel o José José, porque su celular ya sabe que les gusta el reggaetón y toda la información va a ser de reggaetón, ¿sí? Si ustedes algún día tienen ganas de viajar y, ay, ¿cuánto me costará irme a Cancún? Y le dan Cancún, los siguientes 15 días les van a estar llegando ofertas de Cancún, porque el sistema ya registró que quieren ir a Cancún. Yo el día que andaba buscando un taladro, yo no sé ni para qué, porque no lo sé ni usar, pero andaba buscando un taladro, los siguientes 15 días me llegaban puras ofertas de taladros. Y aproveche porque ya se van a acabar. Aquí está la información de nosotros. ¿Qué nos gusta? ¿Qué vemos? ¿Eh? Y es la información que nos llega. Chéquense ese documental y van a ver cómo juegan los algoritmos y cómo hay estrategias de campaña para que tú escuches lo que tú quieras escuchar. Y eso te convence, porque todo el tiempo estás escuchando lo que tú quieres escuchar. No te van a poner lo que escucha el otro para que disiernas. ¿Sí? Entonces, esa parte está bien interesante. Entonces, redes sociales, libertad de expresión, campañas, precampañas, temas de seguridad, también, eso es una realidad. Tenemos situaciones de seguridad que tenemos que atender y cuidar, ¿sí? Y terminaría hablando de las acciones afirmativas. En el 77, cuando se crearon estos diputados de RP, como les decía, hagan de cuenta que ustedes sean de un partido de oposición, ¿no? Y entonces, como les decía, sumabas la votación de todos ustedes, los que habían perdido, y bueno, salía un porcentaje y decían, bueno, les vamos a dar 10 diputados, que eran del mismo partido. Por eso incluso en algunos lados se hablan de diputados de partido. Bueno, hoy en día, ustedes han escuchado que ya de pronto, y además creo que es lo correcto, y es lo que decía, por ejemplo, ya las mujeres llegan, oye, y como nosotros como Japón, ¿no? O sea, ya me pusiste en la ley de los 2000, de los 90, que era 60-40, ¿no? Ahí no dice que el 40 fuera para mí y el 60 para los hombres, pero tú bien pregón pusiste que el 40 para las mujeres y el 60 para los hombres. Pero además me ponías de suplente y en las listas de abajo, cuando nunca me iba a tocar. Después cambió la ley al 30-70 y otra vez ahí vas de gandalla, tú dijiste que el 70 era Pat y el 30, no, el primero era 30-70 y después el 40-60, ¿no? Pero siempre era de suplente y abajo. ¿Sí? Luego te obligaron a que yo fuera el propietario y te pusiste tú de suplente. Y cuando yo tomé posesión, a la semana siguiente me dijiste que me tenía que quitar y que tenía que pedir licencia para que tú pasaras a ser el propietario. ¿Sí? Aquel famoso caso de las Juanitas, ¿no? Y luego, metieron un esquema de alternancia y entonces iban 3 hombres y 2 mujeres. Hasta que llegó el tribunal y dijo, no, ni más, aquí es uno y uno. ¿Sí? Casi casi como los cruceros de Morelia, o sea, uno y uno, hombre y mujer, a que 3 hombres y 2 mujeres. Y bueno, ¿a dónde vamos ahorita? 50-50. 50-50. Y nada de que el hombre es el suplente, o sea, que es, no, no. Las fórmulas son mujer, mujer, hombre, hombre, o, si acaso, sí, hombre, mujer. Y si se va a quitar a alguien que sea el hombre, pues suba la mujer. Pero nos vamos 50-50. Ya no es un tema de acción, es un tema de paridad. Principio constitucional se cumple. Oye, la ley no dice nada. No me interesa. La constitución está encima de la ley. Es que el derecho de réplica no hay ley que la... No me interesa la ley. Aplicamos directamente la constitución. Oye, es que la ley no dice que puedas anular la elección de gobernador. No me interesa. Violaste los principios de la constitución, porque entonces lo que me dices es que en este país puede haber elecciones que vayan en contra de la constitución, pero que no las puedo anular porque la ley no lo dice. Es ilógico, ¿no? Entonces me estás diciendo que la ley está por encima de la Constitución. Pues con la pena también vámonos. ¿Sí? Entonces, de pronto dijeron las mujeres, oigan, pues ya, ¿no? Ya estuvo bueno con este sistema androcéntrico, con este paternalismo y va todo esto. Pero luego también ya dijeron, por ejemplo, los indígenas, y como que a nosotros, ¿cuándo nos van a representar? Y luego salió la gente de la diversidad sexual y dijo, oigan, pues como que nosotros, nosotres,
pues también ya nos toca. Y luego los jóvenes, digo, y pues como que nosotros como sector no creen que ya estamos suficientemente discriminados y vulnerados como para que no nos toque algo de representación del poder público, pues como que también le vamos entrando, ¿no? Y luego dijo, y acá estamos los migrantes, que estemos del otro lado, nomás acuérdense de las remesas que estamos mandando y pues como que también nosotros ocupamos representación política en el Congreso. Y pues ya también, oigan, los de la tercera edad, digo, viejitos, viejitos, pero pues también ya nos toca a nosotros. O sea, de pronto nuestro concepto de democracia también empezó a cambiar hacia una idea de democracia incluyente. Hay que incluir a los sectores, y más cuando se trata de sectores históricamente vulnerados, históricamente discriminados. Entonces, hoy hablamos de estas acciones afirmativas. Oye, es que es discriminación, pues tal vez sí, pero es positiva. Sí, le estoy dando preferencia a las mujeres, a los jóvenes, a los migrantes, a los indígenas y a los capacitados y a los de la diversidad. Sí, eso es que, pues, tal vez sí, pero es positiva. Sí, estoy privilegiando la democracia incluyente y eso es lo más importante. Entonces, ese es un tema que seguramente también vamos a ver en este proceso y no va a ser menor, porque además tienes que convencer uno, tienes que convencer a los partidos de cabeza, suelten tantito, es como el hombre, ¿no? Ya suéltale. Ya toca, o sea, a ver, y lo que han dicho las mujeres, a ver, las conquistas de las mujeres no han sido concesiones gratuitas, ¿eh? Ha sido a golpe de sentencia y a jalón y estirón. O sea, el hombre no hemos herido de mutuo propio ni por voluntad. Muchas cosas se nos han tenido que arrebatar. Y así seguramente va a ser en otros ámbitos y en otros sectores. Entonces, ese creo que también va a ser un desafío. Y en fin, hay muchas otras cosas, perdónenme que me haya explayado un poco, pero creo que sí era importante también, insisto, saber un poco de dónde venimos, ¿no? Para tener una dimensión real de dónde estamos plantados ahorita y obviamente, pues, por qué incluso varias de las reacciones que ustedes llegan a ver en los medios y pues mucho de lo que van a ver en estos días pues responde mucho a estas lógicas, a estos procesos históricos que hemos vivido y que ahora pues a ustedes también les toca vivir ya también como ciudadanos activos, que ese es el otro tema. Y ya, pero no así ya acabo. Tema de ciudadanía. A ver, es que el problema es que dicen, ya tienen 18 años, ya son ciudadanos. No, discúlpenme, pero no. Tal vez sean electores a partir de 18, pero ustedes ciudadanos deberían de ser desde chiquitos. ¿Por qué? Porque desde chiquitos nos enseñaron valores en la casa. Desde chiquitos nos enseñaron respeto, que había derechos y que había obligaciones y que había responsabilidades y que teníamos que respetar. ¿Sí? Eso es ciudadanía. Desde abajo, desde la infancia. ¿Sí? O sea, creen que porque ya son ciudadanos. No, de los 18, insisto, son electores y entonces ya les van a poder ir a votar. Pero yo creo que la ciudadanía es desde abajo. Sobre todo porque en la ciudadanía hablamos de eso, de valores, de principios. ¿Sí? Y yo estoy seguro que esos valores ustedes los han abrevado desde chicos en sus familias. No les llegó por arte de magia ahora que cumplieron los 18 años, ¿o sí? Junto con su IFE les diga, mire, y aquí están tus valores, ¿no? Aquí, ahí te los, ¿quién vio Matrix? ¿No? Si vio Matrix o no han visto Matrix, ¿no? Ahí te va el Jiu-Jitsu acá, de todas ahí te van los valores. No. Yo entre broma digo, no creen que porque están a un ladito del santuario de la Virgen de Guadalupe va a llegar el Espíritu Santo, ya les va a entrar y los va a iluminar con todo, ¿eh? No. Sí, esas son formaciones que traemos nosotros. ¿Sale? Muchas gracias. Ay, no, no, no. Gracias, gracias. ¿Dónde? Yo creo que No, es no, no. súper importante, y yo creo que va a ser la primera ponencia de las muchas que vamos a tener, sobre todo en día de los procesos que se vienen para el 2024. Creo que hay que hacer un fomento de la cultura social porque entre los muchos temas que tocó maestro, uno de ellos es pues no sé si llamarlo cultura o la mala cultura social, que hay quienes están esperando las elecciones para decir, ¿qué me vas a dar si quieres que te apoyen, ¿no? Y si no se los dan, pues tampoco los apoyan o incluso socialmente dicen, pues es la oportunidad de poderles pedir algo a los que son candidatos porque si no, luego no tenemos un beneficio social. Y desde ahí empezamos a que tenemos que trabajar este tipo de proceso, porque los obligas a ellos a dar y la sociedad también se acostumbra que tiene que pedir cuando no debe de ser así. En realidad, nosotros ya cumplimos obligaciones desde la cultura del voto
y desde la cultura de que en algún momento, cuando ustedes terminen la carrera o desde ahorita, ya están como servidores públicos en una dependencia o prestando su servicio, y desde ahí lo que ustedes ejercen es el impacto que va hacia la sociedad, no solamente es como un trabajo para una percepción de remuneración económica, sino que es un impacto que va a tener reflejo social donde conocemos las prácticas de corrupción o no corrupción, ¿no? Y aparte, pues esta parte del voto que comento, que realmente la gente salga a votar, pues, ¿no? Que realmente la gente decida quién quieren que sean las personas que estén al frente de estos cambios sociales. Yo me gustaría abrir a preguntas, si no tiene inconveniente, maestro, si los presentes o incluso ¿Se aguanta los que la palabra? están en redes sociales, es la oportunidad de preguntarle al presidente del Instituto Electoral de Michoacán si tienen alguna inquietud sobre los procesos que vienen o algún desafío que les gustaría que les comentara. ¿Qué opinan, chicos? Adelante. Me gustaría saber qué acciones podríamos incentivar para que la juventud, sobre todo, Se puede repetir porque nos está siguiendo gente en transmisión en vivo y para que pueda escuchar. ¿Cómo Perfecto. te llamas? Vinicio Ortega, y pues soy estudiante aquí de la Facultad de Derecho. Me gustaría saber qué acciones podemos proponer para incentivar el voto de la juventud principalmente, porque en las elecciones pasadas del Estado de México y Coahuila vimos que las personas que menos votan son los jóvenes, que cumplen la mayoría de edad de los 18 años y desafortunadamente buscamos el INE o buscan el INE para que les puedan vender alcohol. ¿Y qué acciones podemos incentivar para que los jóvenes pues tengan ganas de salir a votar, les den ganas de quién nos va a representar, que sepan quién nos va a representar? Porque se hablaba de que hiciéramos obligatorio el voto. Yo creo que esto definitivamente si es obligatorio, mucho menos personas van a ir a votar. Entonces, ¿qué acciones podemos proponer para que pues la gente salga a votar, específicamente los jóvenes? Gracias. Inicio, dijiste. Sí. Fíjate que es un tema bien interesante. No sé si tenga la respuesta y a lo mejor hasta voy a decir cosas indebidas, pero a ver. Digo, ¿por qué te voy a decir que es bien difícil? Porque mira, ciertamente como dices tú, es un sector que no participa mucho. Veía unas estadísticas en estos días, como que la primera vez sí te animas, o sea, como que, ay, pues por la novedad tal vez como dice, le voy, ¿no? Pero después baja mucho, baja la participación, pasan algunos años y después empieza otra vez como a subir, ¿no? Entonces, ciertamente hay un bloque, un rango ahí de tiempo en donde efectivamente no va a participar. Hablabas tú de Coahuila y del Estado de México. Ciertamente se habló mucho, sobre todo en el Estado de México, de que la participación no había sido mucha, ¿no? Incluso algunos partidos se dan un poco a lo que lo costa. Yo recuerdo días antes de la elección decían, no, si la gente sale a votar, tenemos posibilidades y vamos a cerrar la elección, ¿no? Y pues sí, ciertamente la gente no salió a votar, ¿no? Llegaron con trabajos al 50, no sé si lo rebasaron. Estaban en 49.9 por ahí así, pero creo que ni siquiera llegaron al 50, ¿no? Y fíjate que me llamó mucho la atención que después de esa elección empecé a escuchar algunos análisis, es que la gente no salió a votar, es que la ciudadanía, incluso escuché, digo, la ciudadanía no hizo su chamba. O sea, pero ¿y si las ofertas que tú le pusiste no le resultaron atractivas? O sea, de pronto me generó también un poco, que también alguien decía, a ver, espérate, es que no es culpa de la ciudadanía. Hay de todo, pues a veces, por eso digo que es un poco difícil, porque a veces son temas que involucran cuestiones no solamente jurídicas en el sentido, es que es mi derecho a votar y si no cumples con esa obligación te voy a castigar. No, es que también tiene una lectura sociológica, tal vez, una lectura política, no una lectura desde la propia filosofía política, no lo sé. O sea, son temas complejos y a veces esos son los temas bonitos. Y más, por ejemplo, ustedes que están estudiando, yo siempre les digo, no se les olvide cómo se llama su facultad. Es facultad de Derecho y Ciencias Sociales. O sea, no, y es derecho, ¿eh? No es leyes, ¿verdad? Leyes, justicia y también. O sea, la ley es una parte del derecho. Hay otras fuentes del derecho. Entonces, el gran concepto es derecho, ¿no? Es que leyes, tú nada más ves por la ley, no ves todo lo demás. No ves doctrina, no ves jurisprudencia, no ves doctrina, no ves todo eso. No, también lo veo. Pero bueno, o sea, ¿qué voy un poco con eso? Que son temas complejos, ¿no?
O sea, alguien podría decir, oye, es que los jóvenes no participan porque, pues, no sé, no les resulta atractivo tal vez la política. O sea, yo, por ejemplo, te lo confieso, o sea, yo lo veo, por ejemplo, mi hija todavía no vota, pero pues uno diría, ay, bueno, pues es que es la hija de alguien que ha tenido veintitantos años metido en el electoral, pues seguramente, pues algo le va a interesar, ¿no? Pues no, no, sí. No sé si por lo mismo, ¿no? De que ahorita su favor de decir, no, que yo no está metiendo en esas cosas, ¿no? Pero a lo que voy es que es un tema de formación. Es un tema complicado porque también incluso desde el instituto, y aquí está Rani, no me deja mentir, creo que a veces tampoco hemos tenido, pues, perdón por decirlo así, pero a lo mejor el tino de acercarnos a ustedes, de escucharlos a ustedes. Sí, a mí, por ejemplo, más bien me gustaría pero saber, o sea, más que nada de qué hacer, porque yo primero les pregunto es, ¿y por qué no te gusta ir a votar? ¿Sí? ¿Qué piensas cuando tú? Porque a lo mejor también tienen razones válidas. ¿Sí? Digamos que es un candidato, pues mejor me quedo en mi casa. ¿No? Porque además tenemos también un déficit de representación política. O sea, es decir, lo que quiero decir también con esto es que tampoco podemos echarle así la culpa lisa y llana a la sociedad o echarle toda la culpa a la juventud, porque no, primero hay que preguntarles por qué no están, algo están viendo que no les está gustando, hay algo que no les está llamando la atención, algo seguramente está fallando, de tal suerte que no les está resultando atractiva o atractivo el levantarte ese día a votar. ¿Sí? Al margen de esa reflexión, yo creo que lo que es importante es esto, o sea, que tú tengas conocimiento de las cosas, que conozcan sus contextos, que sepan de la importancia. Sí es cierto que se habla del derecho a votar, yo honestamente se los voy a decir, y perdón que lo diga así, aparte, digo, con independencia pues de que soy abogado, soy licenciado en Derecho, pues sí tengo esa formación jurídica, pero yo a veces he dicho que el voto, más que un derecho, es un acto de voluntad, de esperanza, de que vas y dices, güey, yo quiero que este país sea mejor de lo que es, yo quiero que esta persona realmente me represente y realmente la agenda que me está planteando, ojalá realmente la lleve al Congreso. O sea, es un acto en donde de alguna manera creemos que las cosas van a mejorar para bien en esta sociedad. ¿Sí? O sea, claro, si es un derecho, y bueno, y que si es derecho, que si es prerrogativa, digo, ese tipo de cosas. Pero bueno, yo creo que al margen, insisto, de esa reflexión, sí es importante que ustedes se participen y se involucren. Participar e involucrarse a veces es el solo darte cuenta qué está pasando en tu entorno y en tu contexto. ¿Sí? No necesariamente es que te tengas que salir a la madera, a marchar, no, pero yo creo que participar es eso, saber qué hay, ¿no? Y a lo mejor en la medida involucrarte poco a poco, ¿no? Usted desde su facultad, a lo mejor poco a poco involucrarse. Ya no existen consejos estudiantiles, pero hay grupos estudiantiles interesantes. Es involucrarte de qué está pasando en tu propia facultad, en tu entorno, y muchas cosas. Digo, no todo es perfecto en esta vida. En fin, o sea, programas ha habido. Nosotros estamos tratando de implementar algunos programas. Aquí está Erandi, que es nuestra directora de educación. Van 3 Democracia Fest que intentamos. Hemos ido a Zamora, Ciudad Hidalgo y Marabatío. Bueno, somos muchos, ¿verdad? Ellos han ido a Zamora, Ciudad Hidalgo y Marabatío, interactúan con jóvenes de preparatoria, les hablamos de lo que es la democracia, les hablamos de la importancia de la participación política, que claro que es positivo, insisto. Hacemos allí algunos concursos con ellos, hablamos de los valores cívicos que también existen, y todo eso por lo que busca es generar conciencia. Yo creo que incluso esta plática algo puede apoyar en eso, ¿no? En generar esa conciencia, en ese sentido de responsabilidad. Les digo, es complejo. A ver, tenemos una sociedad desigual, muy desigual. Ustedes son privilegiados, de verdad. Somos privilegiados. Yo le decía a los chavos, yo di facultad, digo, ahorita no doy tanta clase, pero ya pasé por ahí, pero yo les decía, a ver, ustedes nada más pónganse a reflexionar. Piensen de sus compañeritos de secundaria cuántos siguieron estudiando. Y piensen ahorita sus compañeros de prepa cuántos siguieron estudiando. Y de los que entraron en primero. O sea, al final de cuentas son una minoría. Cuando hablo con las chavas de los temas de los derechos, es que no ha nacido el que me ponga la mano encima. Pues sí, mija, pero vete a la sierra de Guerrero y a la sierra de allá del sur. No solamente les ponen la mano, las venden. Las venden. O sea,
A veces es difícil, insisto, en este contexto social, ¿no? Con desencanto, con tanta cosa, es complicado, pero yo creo que lo primero es eso, tomar conciencia, ¿sí? Tomarle conciencia y tomar conciencia, y de verdad lo decíamos, ustedes son el presente, de verdad, asuman esa responsabilidad. Yo tengo ahorita la fortuna por mi propia edad y por mi paso por la facultad, fíjense, por mi edad y por mis compañeros de generación, hay varios que ahorita son secretarios y que somos como de generación ahorita. ¿Sí? El mismo gobernador pues es más chico y seguramente en la facultad nos topamos. Así como me puedo topar con alguno de ustedes, seguramente algún día me topé con actores políticos ahorita, me los topaba así en el pasillo. ¿Sí? Alumnos que tuve hace varios años, ahorita son los candidatos, son diputados, algunos son asesores de diputados. ¿Sí? Y algunos hasta dirigentes o van a ser dirigentes. ¿Sí? Así, y les puedo pasar lista de que compañeros míos andan en partidos, esto, lo otro. Ellos ya es un tema generación. Ahorita, después vienen ustedes. Pues asuman ese compromiso desde ahorita. Asuman esa responsabilidad desde ahorita. Empodérense desde ahorita, insisto. Y eso no quiere decir que vamos a la marcha, vamos a la madera ahorita a mentar madres. No. Asuman el compromiso. Prepárense bien en su escuela. ¿Sí? Organícense desde ahorita. Y seguramente los vamos a ver en unos años. De verdad, créanmelo. ¿Sí? Una compañera de regidora, era de las nerds del salón. Me disculpe, Minero, compañero. Fue estudiosísima, Minero, pero era una negra, niña de plumones. Fue regidora y fue diputada. Insisto, soy de la generación de Gaby, de Claudio, de Alejandro, y es un poquito más adelante, de Nacho Mendoza. ¿Sí? Gente joven como ustedes. Alumnos, insisto, asesores. Jorge Reyes es maestrita. ¿Por qué no han de llegar ustedes? Nosotros no somos eternos. Ya estamos más para allá que para acá. No, no, yo verán que tú no, ustedes no saben, no me hagas caras. No, pero es un tema, digo, son los relevos generacionales, ¿no? Entonces yo creo que si ustedes de ahorita asumen esa responsabilidad, digo, no que no la tengan, porque se la creen más, y si desde ahorita lo empiezan a trabajar, lo empiezan a construir, sí, yo creo que tarde o temprano ustedes tienen que llegar, no hay de otra. ¿Sí? Entonces, es tomar conciencia, es saber dónde estamos, en la medida posible dentro de tu ámbito de influencia, pues sí, tratar de echarle para adelante, organizarse, agarren, insisto, empodérense, ¿sí? Porque siempre les dicen, es que son el futuro, ni madre, son el presente. Aquí nada que futuro, ¿sí? Ustedes son el presente, ¿sí? Entonces, en ese sentido, yo creo que con esa conciencia, con esa fortaleza que tienen, con ese empuje que tienen ustedes ahorita, pueden hacer muchísimo, ¿no? Entonces, digo, más allá pues de acciones concretas, que a lo mejor sí te puedes decir, oye, pues vamos a organizar una mujeres con Nerandi, ¿no? Que aquí está, ¿no? O vamos a hacer cursos, o vamos a hacer, no sé, un concurso de debates, concursos de oratoria, que a veces se ponen bien padres también, porque escuchas a los jóvenes, ¿no? O sea, sí, hay acciones que puedes hacer mucho hacia eso, que tratas de fomentar, pero yo creo que también pasa mucho por ese reconocimiento y esa autoconciencia, ¿no? Que debemos de tener nosotros de lo que somos realmente como ciudadanos, ¿no? Una última pregunta, maestro. Hay personas que nos están siguiendo en las redes sociales que también les agradecemos este compromiso con la universidad y recordarles, bueno, que estamos en el proceso de inscripción tanto de las maestrías y de los doctorados, pero nos pregunta Citlali M, ¿cómo se fiscalizarán las campañas de los precandidatos de los partidos políticos, maestro? Hay todo, hay todo un andamiaje. En la reforma del 2007, porque realmente también el modelo de fiscalización cambió. Cuando yo les platicaba de los casos de amigos de Fox y de Pemesgate, que tenían que ver con la fiscalización de los recursos que se habían utilizado en la campaña del 2000, ¿saben cuándo salieron las sentencias? Creo que fueron como por el 2005, 2004. O sea, ya
habían llegado, ya se habían sentado, ya llevaban 4 o 5 años en el poder y al final del día, después de 4 años, ¿qué crees? Rebasaste los topes de campaña, metiste dinero del sindicato, metiste dinero del extranjero. ¿Qué pasó? Entonces, en 2007 vino un cambio muy profundo en ese tema, incluso una frase que siempre me llamó mucho la atención es que decía, la fiscalización tiene que ser en tiempo real, o sea, tú no puedes llegar 3 años después a sancionar. Yo cuando empecé en el IFE me acuerdo que hubo una queja porque pusieron una manta allí en el centro de convenciones y 3 años después estaban sancionando. O sea, oye, que arranque anticipado de campaña y la sanción venía 2 años después. Inequidad de la campaña y 2 años después, pues obviamente opera la lógica del costo-beneficio. ¿Cuánto me cuesta arrancar anticipadamente la campaña? 300 pesos, dale, yo los pago, aquí están mis 300 y otros 300 más. De aquí que me sancione el IFE o el IAP, yo ya soy presidente municipal, sin bronca, para tardar 2 años, no es hasta alcanzo a salir. Entonces hay un costo de arrancar la campaña anticipadamente, hay un costo por violar la ley, por la ubicación de propaganda, pero hay un beneficio de que voy a sacar ventaja ahorita, pero al final de cuentas me van a terminar sancionando en 2 años. Esto implicó modificar el modelo de fiscalización, pero también la resolución de los procedimientos sancionadores, también del 2006. Fíjense, ahí también, perdón, que ya voy otra vez. En 2006 salen los spots, ¿no? Amigo peligroso y todo eso. Llega el PRD y dice, oye, esos spots me están perjudicando, son perniciosos para el proceso, bájalos. Le dicen al instituto, al IFE. Pero le dice el IFE, no, pues presenta tu queja. Sí, sí puedes, pero es que el reglamento de quejas tarda 1 año en tramitarse y la afectación es en este momento. Estoy en plena campaña, están saliendo los spots, los está aventando el Consejo Coordinador Empresarial, ya salió el spot de Sabrita, ya salió el spot de Cume, me están aventando todo, ¿sí? Y tú quieres que presente una queja que se va a resolver en 2 años. Bueno, preséntala, pues es lo que hay, este es el reglamento de queja, pues tú preséntalo, ¿yo qué hago? ¿Sí? Y entonces va y lo impugna y llega al tribunal y dice, efectivamente tiene razón el PRD, pues la afectación es este momento, no te puedes... Oye, pero que no hay... No te preocupes, aquí lo vamos a cumplir primero. Hay un principio de acceso a la justicia, ¿sí o no? Y establece la Constitución. 2, ¿usted es la autoridad electoral, sí o no? Sí. ¿Usted tiene facultad reglamentaria, sí o no? Sí. Pues entonces haga un reglamento en donde diga que este tipo de cuestiones, que además son para garantizar un principio constitucional que es equidad en la campaña, haga un reglamento donde construya un procedimiento abreviado que no dure más de 3 semanas para resolver este tipo de problemas. ¿Sí? Y construyalo. Y no se le olvide cumplir con el debido proceso que contempla estas etapas en base a lo que dice la Convención Internacional, y entonces hágalo usted. Mire, aquí le voy a decir cómo lo haga. Ya, aquí, ya se lo digo. Vaya y hágalo. O sea, agarró, lo hizo y ahorita es lo que se conoce como los procedimientos especiales sancionadores. Son procedimientos que se resuelven así. ¿No? Se deberían de resolver así. O sea, llegan, no, oye, es que arrancó anticipadamente, oye, es que está poniendo propaganda en equipamiento urbano, oye, es que está poniendo propaganda en no sé qué, oye, es que eso es un acto de violencia. Pues llega la queja y en friega se tiene que resolver y hace la investigación el instituto y se la avienta al tribunal y el tribunal en 3 días tiene que estar resolviendo porque son efectos perniciosos en ese momento. No me puedo esperar yo 2, 3. ¿No? Entonces, bueno, ahí destaco esta labor que construyen. Ustedes van a construir derecho. En el momento en que interpretan, ustedes construyen derecho. ¿Sí? No todo está ya dado en la ley. ¿Sí? Esta lógica del legislador racional, pues sí, para unas cosas, para otras cosas a veces falta. Porque además los legisladores no son magos para prever todas las hipótesis posibles. Tienen que construirle. Pero eso es lo que pasa. Y en esa lógica viene la fiscalización. Fiscalización en tiempo real. A ver que se tuvo que comprar un puerquito para las carnitas para la gente que fue al acto de campaña. Va, páseme la factura del puerquito porque lo vamos a cargar al sistema de contabilidad. Que se pagaron 50 gorras, va, páseme las gorras porque es en tiempo real la fiscalización. Así como usted va gastando, así me lo va reportando. Y hay de usted donde no me lo reporte porque se le cae la candidatura. Así sea, a un cargo muy pesado. ¿Sí? Porque hay un proceso de fiscalización, ¿sí? Más allá de cuestiones internas que pudiera haber.
¿sí? Usted no puede rebasar los topes de gastos de campaña, más allá de lo que pudiéramos analizar sobre la veracidad de esos topes. ¿Sí? Entonces son en tiempo real, hay proveedores que, o sea, un proveedor tiene que registrarse ante el instituto, ante el propio INE, para poder brindar servicios, incluso a los propios partidos políticos, como para llevar también un control de ese tipo de cuestiones. Sí, y es todo un tema fiscal, pues es como casi casi me atrevo a decir como tal como las auditorías, checar, revisar, ver la veracidad, insisto, de los gastos que se están llevando a cabo, pero yo creo que la principal característica es eso. Hoy en día tienen que ser así, porque después de que se acaban las precampañas, el INE debe de tener un periodo de 40 y tantos días, si mal no recuerdo, para realizar toda esa revisión antes de que el Instituto de Michoacán empiece al tema de los registros de candidaturas. Si en el periodo de registro de candidaturas a nosotros nos llega información del INE diciendo, oye, Erandi rebasó los topes de gastos de campaña, pues con la pena, Erandi, serás muy mi amiga, pero adiós candidatura. Te la tengo que negar, porque es una causal, incluso en ese sentido, ¿no? Y vamos, el propio INE, que fue lo que pasó en la última elección aquí en Michoacán, o sea, el propio INE estableció la sanción. Y algunos actores políticos dijeron, pues perdiste, digo que fue todo un debate, ¿no? Se fue temas de impugnación y todo ese tipo de cosas, pero es la propia autoridad quien dice, ¿sabes qué? A él no lo puedes registrar porque no cumplió con ese proceso de fiscalización y no cumplió con todos los procedimientos que se tenían que establecer. Entonces sí es un tema complejo, pero vamos, es parte de las garantías que tiene el propio proceso electoral. ¿Sí? Pues maestro, muchas gracias. No, No terminaríamos las preguntas. Hay mucho que decir. Lo único que sí puedo comentarles que es muy importante estos temas que platicamos, que con independencia de que haya una eh, a veces abstinencia, no sé llamarlo, o no creencia en los partidos políticos, la realidad es que son quienes nos gobiernan y entonces es importante que ustedes tomen la decisión de votar por quien sea un candidato porque finalmente después nos quejamos de las políticas públicas que pueden estar implementando, pero a quienes finalmente llegan al poder son quienes la propia ciudadanía elige a través del voto. Entonces, sí es importante que emitan su opinión, que emitan su sufragio, que emitan sus comentarios. Sí es importante, no necesariamente para ellos tienen que permanecer en un partido político, simplemente lo pueden hacer como ciudadanos, pueden hacer votos diferenciados, no tiene que ser lo que antes se hacía en línea, que era un partido y toda la gente votaba. Hay gente que dice, bueno, a mí para diputado me gusta este partido y para el ayuntamiento este otro, para la república este otro. Entonces, es importante que ustedes emitan esa opinión, porque al final es el resultado de quienes nos están gobernando en la actualidad. Entonces, son temas muy importantes que los conozcan, porque les reitero, pueden ser funcionarios públicos mañana, hoy lo pueden ser algunos de los que están aquí, pueden ser candidatos y ustedes no lo saben en un futuro o un futuro no muy lejano, pero tienen que estar preparados porque la vida es así y no saben a dónde los va llevando, pero todos tenemos que tener una participación desde la trinchera en la que nos encontremos. Entonces, agradecer al maestro su ponencia, sus conocimientos y bueno, seguramente más adelante lo invitaremos ya que van a empezar esta parte de las votaciones para ir conociendo cada vez más cómo va a ser el rumbo de las reglas del juego del 2024, que todavía están por definirse algunas de ellas en reformas. Entonces, maestro, es algo significativo de la universidad. Entonces, agradecer. no, gracias a ustedes. Y estamos a la orden ahí en el instituto, lo que gusten, si quieren organizar después algún evento, con mucho gusto. Tenemos nuestra biblioteca, la acabamos de reinaugurar hace algunos días, por si les dejan alguna tarea. Tenemos libros de democracia, derechos políticos electorales, ciencia política también, pues en algún momento. Ya las bibliotecas yo sé que ya desaparecieron,
ya casi no hay, bueno, tienen ahí la de la facultad, ¿verdad? Todavía, pues no sé cómo esté actualizada. Entonces, pero ahí también, por si algún día lo ocupan, con mucho gusto ahí está. ¿Sale? Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.